Buenos días a todos. Bienvenida a nuestro webinar. La temática de hoy es The Healing Office, que es un concepto derivado de la neuroarquitectura que busca, a través del diseño y las ciencias, explorar y crear las bases para diseñar nuevos espacios que sanen y que sincronicen nuestro sistema para combatir la pandemia del estrés severo o burnout. Yo soy Luciano Bonini, director de marketing para Shaw en Latinoamérica. Este webinar tendrá una duración aproximada de 40 minutos y dejaremos 15 minutos más para preguntas y respuestas al final. Durante toda la presentación se pueden enviar preguntas a través del question box que está a la derecha de su pantalla y trataremos de responderlas al final. Les presento nuestro equipo de Shaw: Ana Paula Crepaldi, que es gerente de marketing para Latinoamérica. Hola. Y Pamela Ziedi, que es gerente de territorios de todo Cono Sur, cuida de Chile, Argentina, Uruguay y Paraguay. Nuestros panelistas son Pablo Redondo e Igor Belazapkin, del Escritorio de Arquitectura o Arquitectos, a quien ahora paso la palabra para que empecemos la presentación. Muchas gracias. Hola, bueno, buenos días, buenas tardes a los que están más adelante. Antes de empezar, yo quisiera dar las gracias al equipo del show, tanto en Chile como Brasil y, bueno, Latinoamérica. Y a todos los neurocuriosos que están aquí dentro del seminario y que están atendiendo. Creo que lo importante, antes de partir con la presentación, es entender, dar un poco contexto y entender un poco lo que es la neuroarquitectura. Y la neuroarquitectura básicamente es el diálogo que existe entre el espacio y la mente. La neuroarquitectura es una, como algunos lo llaman, una ciencia blanda que se nutre de la neurociencia. Y las grandes preguntas son, es que si el espacio es capaz de modificar nuestra mente o modificar nuestro comportamiento, o si el espacio puede producir hormonas que nos hagan bien, o incluso si el espacio nos puede sanar. Y la respuesta a todo esto es sí. La neuroarquitectura, a través de la neurociencia, lo han probado y la respuesta es sí. Bueno, ahora vamos a ver la presentación para darle un poco contexto de cómo nace la neuroarquitectura. Ana, ayúdame con eso. ¿Podemos ver la siguiente y la siguiente? Eso, mira. Para darle el contexto, la neuroarquitectura, como la conocemos hoy día o como acto consciente, nace a mediados del siglo pasado, cuando este señor que ustedes ven ahí, el biólogo Jonas Salk, estaba estudiando, intentando descubrir la vacuna contra la poliomielitis. Ojalá estuviera vivo hoy día, a lo mejor tendríamos mejores resultados. En este proceso, Jonas Salk entra en un estado de bloqueo, donde él se siente muy bloqueado y decide irse a Italia, a la ciudad de Asís, y particularmente, específicamente, al convento de San Francisco. Y estando allá, pasa que él en el fondo encuentra su estado óptimo y se imagina, o sea, en el fondo descubre cómo crear esta vacuna y además descubre cómo crearla en serie. Y de eso vuelve a Estados Unidos y se junta o se llama a uno de sus grandes amigos, que es el famoso arquitecto Louis Kahn. Y con Louis Kahn le encarga diseñar el Instituto Salk, que es la próxima imagen que nosotros vamos a ver. Y este instituto es la primera obra de neuroarquitectura consciente, porque sabemos que en el fondo la neuroarquitectura ha existido siempre en forma intuitiva
en forma inconsciente desde que el ser humano ha vivido desde las cavernas, pero como obra consciente, esta es la primera obra y se entiende que de aquí nace esta nueva ciencia, o ciencia blanda, que se llama la neuroarquitectura. Ahora en la próxima imagen yo les quiero explicar un poco de lo que es el contexto actual, y de dónde nace todo esto, o lo que nosotros estamos desarrollando. El contexto actual es que nosotros pasamos, bueno, como dice ahí, el 90% del tiempo en interiores, y lo cual evolutivamente no nos corresponde. Nosotros estamos hechos en nuestra evolución para otra cosa. El habitar interiores en forma tan grotesca, por decirlo, de tanto tiempo, es algo que tiene aproximadamente 200 años. Entonces, 200, 300 años. Entonces, nuestro cuerpo y nuestra mente no está preparado para esto. Nosotros, las oficinas, son espacios donde pasamos muchísimo tiempo al día y que nos influencian mucho, para bien y para mal. Nosotros, esta imagen es bien clara, cómo vivimos en un espacio lleno de información, con hiperconectividad, con una sobrecarga de estímulos impresionante. Y esto lo que provoca es una situación muy grave. Esta próxima imagen que ustedes van a ver es donde nace lo que a nosotros nos emocionó. A mí personalmente me provocó una necesidad de parar en lo que estaba haciendo y generar un propósito en nuestros proyectos. Dejar de hacer proyectos lindos y empezar a hacer proyectos con propósito. El tema es que yo creo que todos hemos sufrido de alguna manera con situaciones de estrés. El problema es que el burnout o situación de estrés severo es la quinta pandemia de salud más importante en el mundo. Entonces nosotros hoy día estamos súper afectados, y lo encuentro súper bueno el momento, porque estamos afectados por esta pandemia que nos tiene a todo el mundo en igualdad de condiciones y en nuestras casas. Pero el burnout es una pandemia que lleva décadas, que tiene un pasado, que tiene un presente y que tiene un futuro incierto. Nosotros no sabemos cuándo esto se acaba. El burnout mata personas, sin mencionar los costos que tiene para las empresas y para las personas. El burnout mata gente, el estrés mata. El estrés lo que hace fundamentalmente es debilitar nuestro sistema inmunológico y en ese sentido abrir las puertas para muchas enfermedades. Le voy a explicar ahora lo que es The Healing Office. The Healing Office obviamente se desprende de la neuroarquitectura. Nosotros nos basamos en esto y nos encanta. Creemos que la neuroarquitectura es la única manera de seguir haciendo interiorismo corporativo. Pero este es un proyecto que estamos haciendo que es un concepto que efectivamente tiene que estar junto la ciencia con el diseño. Sin la ciencia nosotros no podemos hacer nada, porque en el fondo necesitamos que las ciencias duras, los científicos, nos den las bases para poder crear espacios. Lo que nosotros buscamos con Healing Office es no solamente juntar la neurociencia, que es la que alimenta la neuroarquitectura, pero sí también juntar otras ciencias. Hay otras ciencias que nos están dando otro tipo de información para poder crear espacios que sanen. Nosotros lo que buscamos principalmente y en sencillo es a través de distintas acciones espaciales poder bajar los niveles de cortisol, que son el estrés. Lo otro que nosotros trabajamos y lo que nos hace un poco un proyecto más propio es que esto también es un proyecto de investigación. Nosotros tenemos cosas muy claras que hoy día podemos implementar, que obviamente nos ha nutrido la neuroarquitectura, pero por otro lado buscamos la hipótesis, es decir, tratamos de plantearnos nuevas preguntas para poder dar nuevas soluciones a través de otras cosas. Si nosotros logramos unir cosas que no se unían antes, es básicamente la definición universitaria de innovación. Y eso es lo que andamos buscando. Nosotros no queremos solamente crear espacios que prevengan, sino que espacios
vivos, espacios activos, espacios que estén haciendo algo para revertir una situación de enfermedad. Healing Office tiene 9 áreas de acción, donde nosotros estamos investigando. No quiere decir que sean las últimas áreas, no sabemos cuántas áreas más habrán, o si algunas se irán descartando. Eso va a depender de cómo vayamos avanzando en los estudios de la investigación. Tenemos iluminación, acústica, patrones, biofilia, agrupaciones, astronomía, psicología del color, digitopuntura y nutrición. Y vamos a avanzar en esta charla, en este webinar, vamos a pasar por todos estos temas. Va a ser corto, no va a ser muy largo porque no tenemos todo el tiempo del mundo, pero es para hacernos una idea sobre qué es lo que estamos pensando, sobre qué es lo que estamos trabajando. Entonces lo voy a dejar con Igor para que empecemos a hablar de iluminación. Respecto a la iluminación, sabemos lo importante que es la luz natural para la salud física y fisiológica, y por lo mismo debemos potenciar el cuidado de esta en los espacios interiores. A modo de ejemplo, existen algunos estudios en hospitales que demostraron la correlación entre la cantidad de luz en las habitaciones y los tiempos de hospitalización. Los resultados han demostrado que la estadía de los hospitales con mayor cantidad de luz, producto de que sus ventanales son más grandes o que las habitaciones están mejor orientadas hacia la luz del sol, redujo los tratamientos hasta en un 20%. Sin embargo, hoy día habitamos mayoritariamente espacios con iluminación artificial deficiente, donde la temperatura de color de la luz y la intensidad de la luz no varía. Y esto lo que hace es alterar los ciclos circadianos. Para quienes no saben, los ciclos circadianos son básicamente ciclos biológicos que regulan y programan las funciones fisiológicas del organismo en un periodo de 24 horas y están supeditados básicamente a la luz del sol. Hoy existen algunos sistemas de iluminación que se han desarrollado que se llaman luz dinámica o luz circadiana, que permiten solucionar en parte esta problemática. Tienen características como una mejor reproducción espectral, más parecida a la luz solar que la tecnología LED estándar que hoy día ocupamos. Tienen un índice de reproducción cromática que ofrece una reproducción mucho más cercana a la que entrega la luz solar. Lo que hace también es reducir la emisión de la luz azul, que es perjudicial, específicamente en la longitud de onda que anda en los 480 nanómetros y que inhibe la producción de melatonina, lo que repercute en los ciclos de sueño y vigilia. Y por otro lado, también potencia la emisión de la luz azul, que es óptima, que es otra longitud de onda que es la de 450 nanómetros, la cual permite eliminar la fatiga y el estrés visual, entre otras cosas. Por otro lado, existen estudios que aclaran que la intensidad de la luz está directamente relacionada con el volumen de la voz de las personas que habitan los espacios. Esto y la necesidad de crear espacios inclusivos, pensando en la neurodiversidad, nos obliga a plantearnos un set de reglas más profundo en cuanto a la iluminación de los espacios. Pablo, ayúdame con el otro tema. Ahí me escuchan, ¿no? Ya. Sí, se escucha. Vamos a hablarlo, ahora voy a entrar en lo que es sonido, pero yo creo que es súper importante también reforzar lo que dice Igor. Hoy día estamos en un punto en que se está manejando un término de lo que es la neurodiversidad y lo neurotípico. Las oficinas, yo personalmente creo que más que por el coronavirus, las oficinas van a empezar a cambiar porque vamos a tener que incorporar distintas personalidades que son sumamente importantes y que se han visto de alguna manera postergadas hasta ahora. Y eso va a influenciar en cómo se iluminan los espacios y
y en crear nuevos estándares, ¿ya? Porque en general los espacios de oficina tienen como 4 tipos de luz, o sea, tenemos la luz del pasillo, la luz del escritorio, la luz de la sala de reunión y alguna otra luz más. Pero tenemos que empezar a normar también otras áreas. Bueno, en cuanto a la acústica, me imagino que todas las personas han vivido lo que es la contaminación acústica y todos mis colegas que están por ahí, que los saludo a todos, sabemos perfectamente que el tema dentro del espacio corporativo, la acústica es uno de los grandes temas. Y obviamente hay métodos para trabajar lo que es la absorción de sonido y la transmisión de sonido, ¿ya? Y también lo que ha hecho que, también con lo que yo les mencionaba, que es la neurodiversidad, se han ido creando nuevos espacios y producto de este Open Plan, que en el fondo saturó por completo todos los espacios con ruido y empezamos a ver audífonos, supresores de sonido. Se empiezan a crear las cabinas telefónicas para poder hablar y poder llorar, o un sinnúmero de otros espacios. Empezamos a ver cómo se empieza a quebrar también las distribuciones que antes existían. Ya no podemos tener tantos escritorios juntos uno al lado del otro, sino que hay que empezar a crear colchones de amortiguación o barrios para que no generar tanto ruido. E incluso sistemas como el sound masking, pero que son, bueno, ya muchos años. El manejo correcto de la acústica, como dice ahí, baja el estrés en un 27%. Y eso es súper importante, ¿ya? Eso es lo que empieza a, en el fondo, no previene, no detiene, sino que sana, genera, está activo y baja los niveles. Y eso es lo que nosotros andamos buscando. La foto que está al lado, yo la puse ahí por distintas razones. Primero, esa imagen yo la encuentro personalmente alucinante. Esa es una imagen de unas ballenas cazando, donde van lanzando burbujas de aire, y esa espiral realmente es una cosa fascinante. Y lo que dice Jonas Salk es que el mayor progreso está en lo que no se ve. Uniendo estas dos cosas, la gran pregunta es, estos animales, al igual que los elefantes, se comunican en una frecuencia de sonido que nosotros no escuchamos, ¿ya? Eso pasa mucho en la naturaleza. Y en ese momento, la pregunta era, bueno, se tienen que decir cosas lindas que nosotros no escuchamos, ¿cómo lo hacen? Y en eso nos pusimos a investigar y efectivamente existen las terapias de vibroacústica y las terapias de baja frecuencia que se usan en medicina para la fibromialgia, para los dolores musculares, dolores de articulaciones, estrés y otras dolencias más. Es más, en la medicina lo denominan como un masaje celular. Y ahí es donde se nos prende la ampolleta y decimos, wow, ¿por qué no lo hacemos en la oficina? ¿Por qué no tenemos bajas frecuencias dentro de los espacios de trabajo donde podamos ir reduciendo los niveles de cortisol? Eso lo estamos viendo, tiene sus problemas, porque en el fondo hay temas éticos que no sabemos, bueno, en primera instancia uno no puede exponer a alguien a una frecuencia que no ha accedido, pero probablemente empecemos a crear salas o lugares donde se aplique la baja frecuencia. La próxima imagen tiene que ver con los patrones, ¿ya? Nosotros estamos diseñados por sistemas geométricos y sabemos que el cerebro, bueno, no ve. El cerebro lo que hace es buscar significado en las señales. Y el cerebro genera patrones y también, como la ciencia nos ha informado, es capaz de reconocer también patrones. Los patrones más fáciles de reconocer son aquellos que vienen de la naturaleza. Estas ondas que ustedes ven ahí son patrones que genera el cerebro, que son las ondas gamma, beta, alfa, teta y delta, que son los patrones que genera el cerebro dependiendo de su estado de alerta. La próxima imagen que tenemos acá tiene que ver con Fibonacci. Y bueno,
Todos sabemos, no sé si todos sabemos, pero la secuencia Fibonacci es una cosa maravillosa, para mi modo de verlo. Está presente en la naturaleza, en casi todas las cosas, y en ese sentido es muy lindo y muy curioso. Bueno, el cerebro, como les decía, genera patrones, pero por otro lado, los reconoce. Entonces, si nosotros usamos patrones que están presentes en la naturaleza, lo que nosotros vamos creando es un enlace cognitivo entre el espacio y el cerebro. Y al hacerlo de forma intencional, a través de texturas o tramas o ritmos, lo que nosotros hacemos es crear estímulos que pueden provocar confort, confianza, concentración y otras cosas más, que son muy positivas. De hecho, nosotros lo estamos usando en algunos proyectos con patrones en la alfombra o incluso en los vidrios. En vez de poner un duster de cualquier cosa, uno busca estos patrones y uno va creando esta atmósfera y va entregando estos estímulos a las personas. Bueno, por otro lado, vemos esta imagen maravillosa que siempre la hemos visto, que bueno, la proporción está presente tanto bueno, en la oreja, en los tornados, en los árboles, en las plantas, en las flores. Incluso es muy divertido hasta en la reproducción de los conejos. Ahí cuando yo me enteré de eso quedé bastante sorprendido. Pero a lo que vamos, en el fondo es que aquí hay una continuidad y una sensación de infinito, lo cual se percibe por estas proporciones como un orden visual. Y este orden visual lo que hace, los arquitectos más antiguos, seguro lo saben porque se estudiaba mucho más antes el tema de las proporciones, pero genera equilibrio y armonía. Y el equilibrio y la armonía también bajan los niveles de cortisol. Entonces, es súper importante cuando empezamos a trabajar en interiores, sobre todo corporativos, en que los elementos visuales que nosotros tenemos, que son un sinnúmero, estén bien estructurados y organizados, porque provocan efectos importantes sobre la persona que los ve y que los habita y que se enfrenta a ellos. Yo voy a tomar un poco de agua mientras pasamos a la biofilia. Bueno, la biofilia la definición de biofilia es el amor por lo vivo. Y en ese sentido, como les decía antes, también el cerebro, ya que nosotros somos hechos así, reconoce muy fácilmente y tiene una mejor sensación con los patrones naturales, por ejemplo, los fractales. Pero es importante decir que la biofilia, como se ha entendido hasta ahora, que es la presencia de plantas en un espacio interior, sí, pero es el desde. ¿Ya? La biofilia es la presencia de cosas vivas, pero pueden ser patrones vivos, pueden ser imágenes, pueden ser cosas que nos recuerden algo vivo, tienen que ser cosas que estén relacionadas con lo vivo, y el cerebro lo va a reconocer. No necesariamente son plantas, y eso es súper importante tenerlo claro. Hay otro, como dice la próxima imagen, hay otras cosas que son súper importantes, que nosotros no están hoy día aplicadas a espacios. Por ejemplo, las terapias de bosque. Las terapias de bosque yo lo encontré una terapia muy interesante, japonesa, y que en el fondo se ha probado que baja también los niveles de cortisol. ¿Qué es lo que pasa? Que en los bosques, cuando uno está dentro del bosque, los árboles producen fitoncidas. Estos bajan por el aire y se meten dentro de nuestros pulmones, lo respiramos y afectan nuestro metabolismo y también generan las células NK. Las células NK se llaman las Natural Killers. Son las células encargadas de fortalecer nuestro sistema inmunológico. Entonces, nuevamente, lo que nosotros estamos haciendo es tratar de fortalecernos, bajar el cortisol y prevenir las enfermedades. Ahora, enfermedades estamos hablando de todo tipo, ¿no? Desde infarto hasta estrés, obesidad, todo tipo de enfermedades. En Japón, lo que están haciendo
es pulverizar estos fitoncidas dentro de los espacios corporativos, lo cual es ya un nivel, es otro nivel, pero también ellos tienen el índice de suicidio por exceso de trabajo más alto del mundo. En la foto de al lado, de la derecha, lo que yo les quiero presentar, que son, a mi modo de ver, mis grandes amigas, que son las neuronas de espejo. Las neuronas de espejo son las encargadas del aprendizaje, de la empatía, y nos hacen sentir cosas que al verlas, nosotros podemos sentir cosas que le pasan a otro, ¿ya? Y en este caso particular, esta foto es una feria en Milán, y este es un setting probablemente de alfombra o de cama, qué sé yo. A mí me llamó mucho la atención esta fotografía, porque lo que está ahí es una fotografía, que también a veces se puede usar como recursos como video, que podrían ser aún más, que algunas tiendas lo han usado. Pero la neurona espejo lo que hace es que reconoce el espacio abierto y te hace sentir que tú estás en un exterior. Y esto probablemente ustedes lo han visto mucho, pero es un elemento que sí debe usarse y que sí puede usarse porque provoca la misma sensación, gracias a la neurona espejo, de que si estuviéramos mirando un exterior. Les voy a poner, en la próxima imagen les voy a poner un caso que lo pongo solamente como para decirle a mis colegas arquitectos y diseñadores que nuestra pega también puede ser entretenida. Esta es una foto de un paseo de buceo que hice yo con mi hijo, con Lucas, y un gran amigo, instructor y explorador, Rodrigo Sánchez. Saludos para Rodrigo, si es que está por ahí. No creo. Pero lo bonito de este ejercicio, que estábamos en el agua, yo saqué esta foto de esta manta raya pequeña que estaba ahí. En Chile no, cuesta un poco ver fauna marina, pero por eso fue muy atractivo verla. Y lo que hicimos después, viendo esta foto, yo me quedé un poco mirando la geometría y la armonía de este, es maravilloso este espécimen, el cómo se mueve, y quedé bastante encandilado con ella. Y lo que hicimos fue sacar ciertos radios importantes de su morfología, y lo que volvimos a hacer después con eso es crear, la imagen que ustedes ven a la derecha, una lámpara. Y esa lámpara va a estar en un proyecto que estamos haciendo arriba de una escalera que une 2 pisos. Pero lo importante es que esa lámpara va a ser armónica. Al verlo, yo, usuario de la oficina, quizás no voy a entender de dónde viene, pero lo que sí voy a entender es que son círculos, son radios y son posiciones geométricas en armonía. Y eso es lo que yo quiero provocar. El cerebro, en forma consciente o inconsciente, sí lo va a recibir. Y eso es lo que les quería transmitir. Luego, el próximo tema tiene que ver con las asociaciones. La neuroarquitectura nos habla de 2 tipos de asociaciones que, bueno, no nos habla mucho, no nos ha dicho mucho de las asociaciones, pero habla de 2 tipos de asociaciones, que son la sociopetal y la sociofugal. Básicamente trata de agrupaciones para relacionarse con otro o no relacionarse con otro. Y dándole una vuelta, a lo mejor, bueno, como nos ha pasado con varias cosas, nos ha pasado con el sonido, bueno, y en este tema también, con personas que nos han conversado. Yo estaba hablando con una bióloga que ha estudiado por muchos años cómo se sanan las células en las almejas. Imagínense el vínculo. Y empezamos a conversar y efectivamente hay agrupaciones y hay formas, geometrías que son propias de la enfermedad y propias de la sanación. Y en ese sentido lo que nosotros vamos a buscar, como lo vamos a ver en esta imagen que viene, lo que estamos buscando es ver cómo otra ciencia, como la biología, ¿ven la próxima imagen? No lo veo aquí, pero no ahí. Es ver cómo la biología, esto es un camino que todavía muy por explorar, pero cómo la biología nos puede dar información
de qué configuraciones a nosotros nos hacen bien y cómo nosotros podemos percibir de manera correcta o de manera armónica o de manera saludable estas agrupaciones, lo cual nos va a obligar necesariamente a conversar con las industrias de mobiliario y a conversar con nuestros clientes, porque sabemos que no es fácil, siempre el metro cuadrado importa y no todos lo entienden, pero bueno, es un camino que tenemos que recorrer tanto arquitectos como clientes, y esa, bueno, es la gracia de estos webinars, que en el fondo difundir la información, y en ese sentido va a ser más aceptada. Pero creemos que en la biología hay mucha información, en la biología celular, hay mucha información de cómo nos debemos agrupar para hacernos mejor. Aquí vamos a entrar en el próximo tema, que algunos de rigor siempre le han tenido miedo, pero yo estoy convencido. Tiene que ver con la resonancia geométrica, o algunas personas lo han llamado resonancia matemática. Pero todos, bueno, no es misterio, lo sabemos. Uno de los casos más emblemáticos son las pirámides, que yo la conozco personalmente, las pirámides de Teotihuacán, que lo que hacen es una resonancia entre ellas de la relación que tienen los astros del Sol, la Tierra y la Luna. Y de la misma manera se construyen en Tierra, con las distancias y relaciones matemáticas entre ellas, lo cual hace una resonancia con estos astros mayores. Es decir, las partes se relacionan y resuenan con una estructura mayor. Yo creo, y creemos, que esto mismo puede pasar en espacios corporativos, o en espacios de educación, o en espacios de hospitalarios. Creo que debemos descubrir cómo las partes funcionan en una estructura mayor, cómo podemos resonar con otra cosa mayor. Creo que los muebles, nosotros en general, hasta ahora los proyectos, los muebles son los que caben, y tiene que haber una manera correcta. Nosotros tenemos que descubrir cuál es la relación que debe tener el escritorio o la mesa de reuniones a su contenedor, y ese contenedor hacia su contenedor superior, y cómo se deben relacionar y cuáles son las distancias, los acercamientos, los ritmos, etc. Es un trabajo que requiere tiempo. La neuroarquitectura en este sentido nos habla de alturas, no aún de distancias. Nos ha dicho que las alturas, espacios con mayor altura fomentan la creatividad, y espacios con menor altura fomentan la concentración. Pero nos falta la otra dimensión, y eso es lo que estamos descubriendo. Por otro lado, estamos aplicando, que no es un tipo de resonancia, pero tiene que ver entre la resonancia y la biofilia, en un proyecto que estamos haciendo ahora de una empresa de tecnología muy importante que no podemos mencionar. La aplicación de iluminación en forma de constelaciones. Y bueno, esperamos ver los resultados y ojalá poder medirlos para en un próximo futuro webinar de poder darles algún tipo de mediciones. Psicología del color, que es nuestra próxima imagen. La psicología del color no es un misterio ni tampoco es una novedad. Existe hace mucho tiempo, y es claro que cada color provoca una sensación dentro de nosotros. Lo curioso de esto, bueno, esto de nosotros, claro, se usa hace mucho tiempo para dar color a ciertas salas, es decir, una sala que yo quiera crear armonía, o una sala de brainstorming donde yo pongo a lo mejor el naranjo, que es entusiasmo. Incluso para diseñar, nosotros podemos ocupar el negro, que es un color de dice misterio, pero también tiene que ver con la elegancia. En general el color se ocupa, pero hay una cosa que a nosotros nos llama mucho la atención en el tema de sanación, que es la próxima imagen, que habla de la aromaterapia. Y la aromaterapia, ayúdame a la próxima imagen, no la veo. Ya, la aromaterapia, todos la conocen, podemos ver cómo estos elementos nos ayudan a sanar, a relajarnos, a concentrarnos, a estimular la circulación sanguínea. Sin embargo, la aromaterapia
no se puede usar en espacios corporativos, porque siempre, yo no puedo invadir a alguien con un olor, y todos lo sabemos, siempre va a haber alguien que alega. Eso es inevitable. Pero lo que sí nosotros estamos planteando, y lo estamos usando hoy día en un proyecto de un hotel que hicimos, es que llamamos de vuelta a nuestra gran amiga, la neurona espejo, y le decimos ayúdanos. Y al crear un espacio donde yo tengo el color de la lavanda y yo tengo la forma de la lavanda, la neurona espejo me conecta con esa experiencia pasada, con esa empatía, y yo puedo tener los mismos o parecidos resultados a los que tendría si estuviera bajo una terapia de aromaterapia, pero sin olor y en un espacio corporativo. Eso es lo bonito de esa neurona que nos ayuda tanto. Ya, a mí me dio un poco ya de sed, tengo que tomar agua, así que voy a dejar a Igor con los próximos temas. Adelante, Igor. Respecto a la digitocultura, durante el tiempo que pasamos en el trabajo, nuestras manos y nuestro cuerpo siempre están expuestos a distintas superficies, ya sea la cubierta del escritorio, los apoyabrazos de la silla en sí mismo, las manillas de las puertas. Entonces, cuando hablamos de digitocultura en los espacios de trabajo, la idea es incorporar en estas superficies puntos táctiles o térmicos, y se basa básicamente en este tipo de técnicas que consisten en aplicar presión por periodos de tiempo determinados en lo que ellos llaman los meridianos de digitocultura o de acupuntura, los cuales son centros que cruzan líneas estructurales físicas del cuerpo y puntos sutiles. El resultado de la estimulación de estos centros a través de la presión o de la temperatura es que permite mejorar la circulación de energía en el cuerpo, permite relajar, también permite disminuir el dolor, el estrés y, por supuesto, sanar. Ahora, respecto a la alimentación, Ana, ¿me ayudas con la siguiente imagen? Respecto a la alimentación, hoy día el exigente vida laboral y la falta de infraestructura adecuada en los espacios de trabajo ha llevado a que las personas se alimenten de manera deficiente. Por supuesto, esto disminuye la capacidad de producción y eleva el estrés. El estrés influye hoy día en la decisión de los alimentos que elegimos. Para dar un ejemplo, como muestra esta imagen, cuando uno está muy estresado, generalmente, por ejemplo, si le dan a elegir entre una manzana o un brownie, uno elige el brownie, porque el cerebro lo que hace es buscar fuentes de energía rápida, como el azúcar, pero que no necesariamente son las fuentes más sanas. Ahora, al igual que un deportista necesita una dieta especial para mejorar su desempeño, una persona que pasa 10 horas sentada en un escritorio necesita una dieta especial que esté orientada a mejorar aspectos como la concentración o la memoria o pensar más rápido. En ese sentido, cabe considerar que las células del cerebro son distintas al resto de las células del cuerpo y están construidas básicamente a partir de los nutrientes que se obtienen de los alimentos que uno ingiere. Pero no de cualquier nutriente, ya que el cerebro tiene una barrera de protección que se llama la barrera hematoencefálica. Esta barrera lo que hace específicamente es regular el paso de los nutrientes del cuerpo hacia el cerebro y del cerebro al cuerpo. Para darles un ejemplo concreto, por ejemplo, si comiéramos mucho azúcar y el cerebro no lo necesita, nunca va a dejar pasar esa azúcar. Otro punto importante a considerar es que el cerebro ocupa el 2% de la masa del cuerpo, pero utiliza el 20% de los nutrientes del agua y del oxígeno que el cuerpo consume. Yo creo que de ahí la importancia de orientar la dieta a mejorar la capacidad del cerebro.
Si se piensa en términos prácticos, una persona que tenga las ventajas cognitivas potenciadas por una dieta específica para el cerebro, le permitirá desarrollar más rápido y de mejor manera el trabajo y, por supuesto, generará mayor satisfacción y un mayor relajo, mejorando la salud. Sin querer ahondar demasiado en cuáles son los alimentos que debieran estar en una lista para poder potenciar la capacidad de desempeño del cerebro, voy a mencionar algunos alimentos. El principal, sobre todo, es el agua, ya que el cerebro es 80% agua y es sumamente importante mantenerlo hidratado para su funcionamiento. Después, la obtención de los omega 3, especialmente de los 3 que existen, el DHA, ya que es sumamente, ayuda mucho al desempeño del cerebro, y este se obtiene básicamente de pescados y de algunas semillas. También es importante comer alimentos que sean antioxidantes, específicamente todos los que son como frutas rojas, como el arándano, la mora, la granada o las uvas rojas. Este que le gusta mucho a los arquitectos, el vino y el café expreso de buena calidad, porque ambos brindan gran cantidad de antioxidantes, pero hay que consumirlos de manera moderada porque ambos son deshidratantes. El chocolate, que tiene que ser rico en cacao, ojalá 70% o más, porque es un vasodilatador y actúa contra el cortisol, reduce el estrés y produce serotonina y dopamina, que son lo que se llaman las hormonas de la felicidad. Con esto, es importante que en las cafeterías de la oficina se reformulen mix de alimentos disponibles para que los empleados tengan acceso a esta alimentación. De esa manera les permita mejorar el desempeño que ya mencioné y, por otro lado, ayudan a disminuir el estrés. También creo que es sumamente importante educar a la gente de qué alimentos deben elegir, sobre todo cuando están con mucha carga, y también es sumamente importante considerar qué alimentos no se deben elegir o consumir, y creo que también es un tema importante que no voy a ahondar en esta presentación. Gracias. Ana, pasemos no sé si tenemos preguntas. Bueno, muchas gracias. Sí, hemos tenido algunas preguntas, comenzando entonces con acá una pregunta de Stephanie Jaro, que dice, ¿esto ya está comprobado? El tema de que se asocia instintivamente las formas externas en el espacio con nuestras formas celulares y que esto impacte positivamente. Respondo yo, sí, está comprobado. Estos son estudios que existen, que en el fondo nosotros no los inventamos, sino que han sido estudios que están publicados, que vienen de la neurociencia. Y sí, está probado. Perfecto. Tenemos otra pregunta que dice, ¿cuál es la diferencia de esto con la certificación WELL? A ver, la certificación WELL, una certificación muy buena, creemos que bienvenida, sin duda. Lo que nosotros estamos haciendo, obviamente se basa en la neuroarquitectura y se cruza en muchos aspectos con WELL. Temas de iluminación, lo estamos hablando todos. Creo que, por un lado, promover el ejercicio o usar filtros de aire para tener mejor aire es maravilloso. Ahora, la diferencia que nosotros vemos es que WELL es una certificación de prevención. En algunos casos, sí está tratando de recuperar, por ejemplo, con el tema de la iluminación circadiana. Pero en general es una certificación de confort, una certificación que previene las enfermedades. HEAL lo que hace es investigar en otras áreas para poder sanar
Lo que nosotros buscamos un espacio es poder crear espacios vivos que sanen, en el fondo. Entonces es una acción. Nosotros no somos una certificación, yo no estoy hablando de eso, y tampoco somos un negocio. Creo que lo que nosotros estamos haciendo junto con el Instituto NAD, que ha sido creado con estos fines, y agradezco a los 16 profesionales que están entregando su tiempo y su conocimiento en forma gratuita. Nosotros lo que queremos es difundir este tema, no cobrar por ese tema, y tratar de buscar, como les dije antes, en el futuro, no prevenir lo que ya hicimos mal, sino que en el futuro tratar de encontrar la información para reparar. Esa es la diferencia. Está en silencio, Ana. Sí, no te escuché, Ana. Otra pregunta que vimos acá, ¿es muy caro o hay una diferencia de precio al aplicar estos conceptos a un proyecto corporativo? Igual, ¿querés responder? Sí, dale tú. Sí. A ver, yo creo Además que del hay presupuesto. ciertos de los pilares que se expusieron acá que no afectan en nada el costo de los proyectos. Por ejemplo, todo lo que tiene que ver con patrones o la teoría del color, creo que son temas que tienen que ver con la terminación de los proyectos que hoy día de alguna manera se incorporan, pero no se incorporan con una conciencia o con una dirección específica. Ahora sí creo que hay ciertos temas, como por ejemplo el desarrollo de la iluminación dinámica, que es una tecnología muy nueva, que al igual que pasó cuando recién se empezó a incorporar el LED, era una tecnología cara. Hoy día sí creo que de alguna manera impactaría los costos del proyecto, pero creo que en el tiempo muy corto esto va a ser el desde dentro de la implementación en los espacios corporativos. Y yo creo que hoy día, en la medida dependiendo del presupuesto, sí creo que hay ciertas cosas, como decía, que no van a impactar y hay algunas tecnologías que sí van a impactar. Perfecto. Tenemos otra pregunta que es, ¿hay que estudiar neurociencia para poder aplicar la neuroarquitectura? Bueno, creo que la respuesta simple es no. Yo creo que hoy día en Internet está lleno de información de muy buena fuente. Creo que lo que hay que hacer es hacer una investigación exhaustiva, pero hay que tener un cierto norte, porque creo que en la medida que uno se mete en la información, te empieza a llevar a un montón de lugares. Entonces creo que solamente hay que dedicarse a buscar y investigar y sobre todo a preocuparse de que las fuentes de la información que uno encuentra sean de buena fuente, valga la redundancia. Me gustaría complementar lo que dijo Igor, que es importante. No hay que estudiar neurociencia para hacer neuroarquitectura. O sea, en el fondo, uno tiene que estudiar neurociencia para ser neurocientífico. Y la carrera de neuroarquitectura no existe. O sea, hay un par de academias, hay en Estados Unidos, en Brasil hay otras, que nos dan cursos sobre neurociencia aplicada a la arquitectura. Pero, como dice Igor, creo que lo más importante aquí es tener curiosidad y aprender de la neurociencia. Ellos son los que nos están dando la información. Eso. Perfecto. Tenemos acá otra pregunta que dice, ¿dónde? No creo que ahí de alguna forma ya lo contestaste, que de dónde se puede aprender más de neuroarquitectura. Y otra pregunta que salió acá, que existen o tienen considerado alguna manera de medir que estas áreas de acción aplicadas a un espacio de trabajo efectivamente va a lograr disminuir el estrés. Mira, la medición más importante que hay que hacer aquí es del cortisol. El cortisol es el que nos dice si baja o sube el estrés. Y
Y el cortisol en Chile, al menos, es muy difícil de medir, o sea, no es difícil de medir, es un examen complicado, es un examen caro, porque tiene que ver con saliva y se va a un laboratorio, que es la Universidad Católica. Pero recientemente nosotros, gracias a la cooperación de Alejandro Kimmer, que es un amigo y psiquiatra que vive en Barcelona, estamos viendo la posibilidad, porque él se dedica a esto y nos dijo que efectivamente el cortisol se puede medir con las pulseras, por la transmisión eléctrica de la piel. Entonces es un sistema infinitamente más fácil y se lo podemos poner a las personas en las empresas, ver el cambio y ver cómo se comportan. Entonces en ese sentido, la medición hoy día, al igual como el Igor decía sobre la iluminación dinámica, hoy día tenemos maneras mucho más rápidas y fáciles de medirlo. Sí. Perfecto. Yo creo que por un tema de tiempo no alcanzamos a responder más. ¿Tienen algunos minutitos más? Mira, la verdad es que nosotros yo tengo otro compromiso, pero si ustedes quieren nos quedamos. A mí me gustaría darles las gracias. Creo que lo más importante aquí es poder difundir el tema, conversar del tema. Yo me acuerdo de muchos años atrás que estuve en IDEO, que es una gran empresa de diseño a nivel mundial. Más que guardarse las cosas, ellos decían, cuando tengas una idea, divúlgala, porque vas a tener menos resistencia cuando estas ideas salgan a convertirse en realidad. Y creo que la difusión de estos temas son súper importantes. Creo que como arquitecto, yo me sentí con una responsabilidad, de que la gente se enferma en los espacios que diseñamos, una responsabilidad de poder hacer algo al respecto, dar un giro a mi carrera que tenga propósito, no solamente estético. Y en ese sentido les doy las gracias a ustedes por permitirnos divulgar estas ideas y esta forma de hacer las cosas. Así que muchísimas gracias. 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 Bueno, antes de finalizar, nos gustaría hacer una pequeña encuesta online a todos los que están acá con nosotros. Ustedes deberían tener el acceso a la encuesta ahora. Ahora. Se puso lento. Ahí está. Y vamos a dar un minutito para que puedan contestar. Perfecto, ahí tenemos ya 96% diciendo sí seguro, lo cual es muy bueno. Perfecto. Yo creo que ya estamos en 97% sí seguro, así que súper bien ahí, Pablo y Igor. Fantástico. Buenísimo, sí. No somos nosotros, son mucha otra gente hace mucho tiempo que ha desarrollado esto, así que, pero qué bueno que esto está pasando. Creo que es un momento muy importante y bueno, la pandemia del coronavirus nos ha dado una lección que tenemos que preocuparnos. Totalmente. Excelente, entonces quisiéramos agradecer a todos ustedes que estuvieron todo el tiempo acá con nosotros. Estamos ahí, caso ustedes tengan alguna pregunta o más dudas o quieren saber un poco más, dejamos ahí abajo nuestros correos porque por ahí se pueden conectar. Y esperamos poder verlos brevemente en otra oportunidad de hacer este webinar. Agradezco acá a nuestros panelistas Pablo, Igor, a nuestro equipo Ana y Pamela, y a todos ustedes que tuvieron esta mañana con nosotros. Así que les dejamos un fuerte abrazo, saludos a todos y hasta pronto. Muchísimas gracias. Gracias a todos.